texto de Colosenses capítulo 4, los versos 5 y 6. Colosenses 4, versos 5 y 6. Cuando usted le entregó la vida al Señor, también le entregó sus amistades. Es decir, el entorno social en el que yo me muevo, yo le entregué al Señor eso. Amén. Y aquí dice en Colosenses 4, verso 5: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cuáles son los de afuera? La gente que no conoce a Dios. Que nosotros usamos una palabra un poquitico pesada, decimos que son inconversos. ¿Por qué inconversos? Porque no se han convertido. Y el Señor nos dice a nosotros, los que somos convertidos, que con los que no son convertidos hay que andar sabiamente. Y luego dice redimiendo el tiempo. Y el verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Siéntense, por favor. Dios y tus amistades cuiden cómo viven entre los que no conocen a Dios, porque así, aunque recelen de ustedes y los critiquen, el día en que Cristo venga, alabarán a Dios por sus buenas obras. Dice Primera de Pedro 2:12. A nosotros los cristianos nos corresponde ser luz. Y déjeme decirle que una de las cosas más importantes de un cristiano es saber cómo vive en su entorno que lo rodea. Es importante que usted dé buen testimonio. El buen testimonio es el mejor sermón que usted puede predicar. Trate de no acercarse demasiado a gente que pueda hacerle daño a usted. Hay un texto que dice: si te convirtieres y entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pastor, ¿cómo tiene que ser mi relación con la gente que no viene a la iglesia, que no es de la iglesia, que no conoce a Dios? Debe ser una relación de mucha distancia con ellos, no de enemistad, porque nosotros no tenemos que ser enemigos de nadie, pero sí tenemos que cuidarnos quiénes son nuestros mejores amigos. No es posible que usted, siendo cristiano, diga que los mejores amigos suyos son gente que es de afuera. Eso se ve rarísimo. Mis mejores amigos pues tiene que ser primero que todo mi familia y la gente que es de la iglesia. Entonces, por eso es que un creyente que acostumbre tener amistades mundanas y que comparta con ellos y que se vea por ahí en sus programas con gente que no es convertida, se ve rarísimo. Se ve rarísimo a un hijo de Dios metido en un ambiente mundano o acompañado de personas que sabe uno que no le van a aportar nada. Ahora, si tú te le vas a acercar a alguien que no es cristiano, que sea para que lo ganes para el Señor y no que termines tú haciendo lo que Él hace. Así que a tener cuidado con eso. Otra de las cosas de la vida nuestra, hermano, es con respecto a los superiores que tenemos. Ejemplo, al gobierno. ¿Qué tengo que hacer yo con respecto al gobierno? La Biblia dice que por causa del Señor nosotros debemos someternos a toda autoridad humana. A ver, leamos Primera de Pedro 2 y el verso 13 y 14. Con respecto a eso, la pregunta es: ¿nos tenemos que sujetar nosotros a las autoridades? Claro, por supuesto que sí. El verso 13, Primera de Pedro 2:13,
Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Verso 14: ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Nosotros, los hijos de Dios, no somos infractores de las leyes, somos cumplidores de las normas. Nosotros respetamos a todas las instituciones humanas, y si son gobernantes, mucho más. Nosotros no somos hombres de violencia, no estamos contraviniendo la normatividad. Así que los hijos de Dios por lo regular son gente que vive en la legalidad. Los hijos de Dios no participan en violencia, no odiamos a nuestros gobernantes, no somos enemigos de la fuerza pública, nosotros no somos enemigos de los que ponen el orden, no somos contrarios de las leyes, como dije, no somos contrarios de los legisladores o de los jueces, nada. Nosotros respetamos todas las autoridades porque la Biblia dice eso. Así que es parte también de la vida de nosotros. Otro detalle, y con los enemigos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los enemigos? Primero que todo, nosotros no debiéramos tener enemigos. ¿Por qué voy a tener yo enemigos? Pero si resultaran enemigos nuestros, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Lucas capítulo 6, versos 27 y 28 nos está enseñando a tener cuidado con los enemigos y cómo actuar con ellos. A vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, que es una de las cosas duras del evangelio. El evangelio tiene unas cosas que parecen increíbles, que parecen como raras o absurdas. Por ejemplo, amar a un enemigo. Eso es lo que el evangelio manda. Imagínense. Y hacerle bien a aquel que nos aborrece. Y mire lo que dice el verso siguiente: bendecid a los que os maldicen. Cosa dura, cosa difícil. Y orad por los que os calumnian. Ese es el evangelio. Ahora, y si me hace mal, yo le devuelvo el mal. No, señor. Dice Romanos 12, 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Que porque él me hizo a mí, le voy a hacer yo. No, nada. El Hijo de Dios hasta se diferencia en eso. Dice la Biblia en Romanos 12, 18, ahí luego, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No, es que tengo un mal vecino. ¿Qué hago yo con un mal vecino? ¿Me voy a igualar con él, a hablar, a insultar, a gritar, a vociferar con él, a invitarlo a pelear? Si él me tira la basura al frente, yo le voy a tirar la mía allá. No, los hijos de Dios actuamos diferente. ¿Qué hacemos, hermanos? Si es que así es. Ahora, y si mi enemigo tiene hambre, ¿qué hago? Hay que darle de comer. Déjeme decirle que eso es lo que se conoce en la Biblia como la regla de oro. Si usted tiene en la empresa donde trabaja alguien que es su enemigo, ¿qué hago con él? Haga eso. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que si usted al que le hace mal, usted le hace bien, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Eso qué es? No es echarle carbones encendidos en la cabeza, no. Es hacerle arder la cara de vergüenza.
Con usted hay alguien se porta mal, ejemplo, un profesor en el colegio, en la universidad se porta mal con usted, un jefe, un compañero, hágale bien, hágale bien. No le pague con mal. Y como dice la Biblia, si tiene hambre, dele de comer, y si tiene sed, dele de beber. Y haciendo eso, usted hará que la cara le arda de vergüenza. ¿Y quién queda bien? Usted como hijo de Dios. Ese es el evangelio. Ahora, y si la lucha es demasiado fuerte, dice la Biblia, no te dejes vencer por el mal. Amén. Al contrario, vence con el bien el mal. Eso es lo que el evangelio enseña. Hermano, y yo puedo guardarle rencor a alguien. El rencor. La Biblia nos manda a amarnos y a perdonar. Mateo capítulo 6, verso 14, Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. La vida es eso. Hablando, por ejemplo, a nivel de parejas. ¿Por qué hay matrimonios que se acaban? Porque no existe el perdón. Hay que perdonar. ¿Y hasta cuánto hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. A un hijo hay que perdonarle. ¿Qué hacemos? El perdón es una necesidad. Amén. Hay que tener paciencia con los demás, perdonándonos si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó, perdonémonos. Con toda seguridad que yo a usted alguna vez lo habré ofendido o lo voy a ofender alguna vez. De antemano, alístese para que me perdone. Y si no me perdona, el que se afecta es usted, porque el perdón es una terapia más para el que perdona que para el que es perdonado. No, es que yo a esta persona no lo perdono y lo veo hasta en el caldo de los frijoles. Grave, 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 gravísimo. Si usted tiene a alguien a quien odia, eso a usted le quita la paz. Así que tenga paz y perdone. A esa persona que le robó el dinero, que usted le prestó la plata, se aprovechó de usted, ¿cómo me lo quito de encima? Perdonándole. Increíble. Pero es la mejor forma de usted quitarse una carga de encima. Si usted no se quita esa carga de encima, usted va a vivir muy mal. La forma clave de liberarse usted de todos sus problemas es perdonando. Ese es el evangelio. Ahora, pastor, ¿y será que yo me puedo vengar? La venganza no es de los hijos de Dios. La Biblia dice, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces yo por alguien que me haga mal, me arrodillo a orar y lo pongo en la presencia de Dios. O usted qué dice si voy al cementerio y traigo tierra de cementerio y le tiro a la casa. Horrible. Imagínense, ni que eso ni se nos ocurre. Nada. A una persona que a mí me odia, yo tengo que amarlo, y la única forma de contrarrestarlo es con el amor y de rodillas poniéndolo en la presencia de Dios, y Dios hará algo. Él a los que le temen, dice la Biblia, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Entonces nada de venganzas con nadie. No tomes venganza, déjasela a Dios. Amén. Con respecto
a las decisiones o los caminos que uno a veces tiene que tomar en la vida. Uno por momentos como que se le pierde el camino y uno dice, Dios mío, ¿y ahora por dónde me voy? ¿Qué camino agarro? ¿Por dónde me meto? ¿Qué decisión tomo? Bueno, también mis caminos se los entregué yo a Dios un día, y lo mejor de todo, yo siempre lo he dicho, Dios es como un GPS, que yo le obedezco, le pongo el destino a donde quiero ir, y ese GPS me lleva al sitio donde yo quiero ir. El GPS de Dios es su palabra, y es sabio obedecerle a Dios. La Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando usted sienta que no tiene manera de decidir por dónde me voy, porque hay varias alternativas, arrodíllese a orar, clámele a Dios, y la Biblia dice que Él nos guiará. Él no nos dejará tropezar, no nos dejará resbalar, no nos dejará caer. Él siempre estará ahí. Amén. Qué bueno eso. Con respecto a las tentaciones de la vida, yo no sé si usted tiene tentaciones. No. Aquí todos son ángeles. Mírele las caras. Esto es un reino angelical aquí. Aquí nadie tiene tentaciones. Parece que yo soy el único. Entonces voy a pasar al otro punto. ¿O si hay alguien aquí que es tentado? Bueno, a los que son tentados, pastor, ¿la tentación es pecado? No, la tentación en sí no es pecado. El mismo Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que para las tentaciones no lo vea como si usted se volvió mundano o está mal con Dios porque tiene una tentación. No, es que estamos vestidos de carne, y eso enseña que somos débiles y somos frágiles. Y como soy débil, entonces soy fuerte. Y como yo sé que soy débil, me cuido. Amén. A ver, primera los Corintios 10:13 dice que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, y con la tentación siempre da la salida. Lo que usted tiene que hacer es, cuando se vea tentado, es mire la salida por donde Dios se la pone y salga por ahí. Eso sí, no acaricie la tentación. Si usted acaricia la tentación, ahí cae. José con la esposa de Potifar, cuando ella lo agarró, él forcejeó con ella y le soltó la capa tal vez, y se fue rápido. Cuando usted sea tentado, no contemple la tentación. ¿Tomará el hombre en sus manos brasas sin que sus vestidos ardan? Lo que a usted le atrae, mírelo de lejos. Si hay situaciones que para usted se le convierten en tentación, evítelas. Y cuando usted esté al frente de una tentación, es mejor que corra. Es mejor que digan, aquí corrió y no aquí cayó. Un ejemplo, si usted tiene una persona cercana a usted y esa persona cercana es una tentación para usted, quiere que le dé un consejo un poquito crudo, elimínela. Pues del WhatsApp. No es que le vaya a mandar los de la moto, no. Elimínela de redes sociales, de WhatsApp. Si quiere, quite el teléfono. Evite esa persona, porque hay personas que son nocivas. Hay personas nocivas que lo único que hacen es hacerme daño. Así que yo, con una persona que me cause daño, a kilómetros.
Amén. Y hay que soportar. Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Amén. Porque al salir probado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios le ha prometido a los que le aman. Todos aquí somos tentados de una forma o de otra, pero uno tiene que saber qué me tienta y salir de ahí. Amén. Ahora, con respecto al diablo, ¿el diablo tiene poder sobre la vida de los cristianos? La Biblia lo que dice es: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no le puede tocar un solo pelo a un hijo de Dios. Cosa muy distinta es que yo me meta en los caminos de él. Ahí sí. El diablo puede propiciar ambientes malsanos y situaciones difíciles. Ya yo sabré si me meto ahí o no me meto. Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Usted cree que a mí el diablo me va a obligar a meterme a una plataforma, a un buscador de internet, a ver pornografía? No. Que el diablo propicie todo eso, sí, pero que yo me meta es otra cosa. Así que para mí la pornografía en redes sociales y demás será problema si yo accedo a eso, si me meto a esas páginas. Si no, una página esa no se me va a meter así nomás. Así que yo soy el que tengo que cuidarme. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y luego dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí viene algo bonito. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que a los muchachos aquí habrá que decirles: aprendan palabra, escuchen la palabra, que la palabra de Dios es la que limpia el camino de los jóvenes. Entonces no es asunto de, vea, con los jóvenes no es asunto de cantaleta, no, es palabra. Si lo que la palabra de Dios no haga, no lo hace nadie. Amén. Estamos rápido, como un poco de aspectos que son de todos. ¿Usted ha tenido algunas veces noches difíciles? ¿Qué dice Dios con respecto a esas noches difíciles? Esas noches donde uno de pronto no concilia el sueño fácil, se desvela, se preocupa. ¿Yo qué hago? Son noches larguísimas. Amén. Hay una cantidad de situaciones que pasan así. Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es normal que los hijos de Dios durmamos bien. Es normal. Lo que no es normal es que un hijo de Dios que vive en paz con Dios, que está bien con Dios, no duerma, no por situaciones de enfermedad que a veces llegan, sino por cosas que lo preocupan o le están afectando la conciencia. Ahí sí está grave el asunto, pero lo normal es que los hijos de Dios durmamos bien. Entre otras cosas, el sueño, escuche bien, el sueño puede resultar hasta más importante que la misma comida. Hay personas que pueden dejar de comer hasta 40 días. Hay gente que ayuna y 40 días sin comer y no se mueren. Pero han dicho algunos
que dejar de dormir 10 días se puede morir una persona. Así que puede ser más importante el mismo sueño que la comida. Hay que dormir bien, hay que dormir bien. Y por eso antes de usted irse a la cama, ponga sus rodillas en el piso y dele gracias a Dios y duerma tranquilo. Amén. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ahora, con respecto a las oraciones, ¿qué dice Dios con respecto a mis oraciones? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, oiga eso, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es segundo de Crónicas 7:14. Miremoslo con más detenimiento. ¿Qué dice Dios con respecto a mis oraciones? Porque parece que yo oro y oro y oro y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. A lo mejor es que hay cosas de estas que no las estamos haciendo. Dice, si se humillare mi pueblo, es lo primero que tiene que haber. Esto de uno hablar con Dios es una actitud de humillación, entendiendo así que Él está por encima de todo. Ese pueblo en el que se invoca su nombre, orar en buscar en mi rostro, y aquí me gusta esta frase, y se convirtieren de sus malos caminos. El asunto no es solo orar, el asunto es vivir con dignidad el evangelio. Porque ¿de qué le sirve a usted estar orando y estar pecando? No vaya a creer que la oración es la que arregla el problema. Usted es el que tiene que arreglar su problema. A usted no le va a servir arrodillarse a orar y salir a pecar. Ahí es donde hay un texto que es pesado. Y lo que pasa es que estas palabras pesadas a uno no le gusta que se las digan. Pero ¿qué hacemos si la palabra de Dios dice? La Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente, a ese oye. Entonces, ¿qué hay que predicarle a los pecadores? ¿Que oren o que se arrepientan? Que se arrepientan. Usted a un hombre que está metido en la droga, en el licor, en el pecado, cualquiera que él sea, usted lo manda a orar. Venga, oremos juntos. La oración no le sirve. A esa persona lo que le sirve es que se convierta a Dios. Y si se convierte a Dios, ahora sí la oración funcionará. Es que la oración no hace milagros. El que hace milagros es el Señor. Así que usted tiene que saber cómo maneja ese tema. Amén. El Salmo 55, verso 17 dice, oraré de mañana, al mediodía y de noche, suplicándole a Dios, Él escuchará y responderá. Amén. ¿Cuántas veces tengo que orar yo en el día, pastor? No se trata de cuántas veces, porque el asunto no es de cantidad, sino de calidad de oración. ¿Cómo es la calidad de mi oración? Pero claro, esta frase es bonita cuando dice tarde y mañana. Amén. Y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y hay una frase lindísima en Jeremías 29:12, para que usted cuando se arrodille a orar no crea que está perdiendo el tiempo, ni que las palabras se las lleva el viento. Dios oye la oración. Amén. Dios oye la oración. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Y luego dice, y me buscaréis. Amén. Verso 13. Y me hallaréis. Qué frase tan espectacular. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahora, que Dios espera que yo le pida, sí, aunque Él conoce mis necesidades, pero en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso es que la oración tiene que ser un hábito de nosotros, una costumbre. Y escuche, y más que un hábito y una costumbre, una necesidad. Y más que una necesidad, debe ser un placer. Usted debiera orar por placer, porque la oración para nosotros es un descanso, hermano. No hay terapia más hermosa que la oración. Cuando usted aprende a poner sus rodillas en el piso y a presentarle a Dios sus necesidades, sepa que está haciendo lo más grande que un hombre puede hacer. Y escuche esto, no hay un hombre más grande que aquel que está de rodillas. A su nombre sea la gloria. Él nos dará todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Aquí quiero tomar este texto, primera de Juan 3:22. Mire qué importante es obedecerle a Dios, porque en la obediencia está también la respuesta. Mire este texto, vea. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero eso es porque algo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No sé si me voy a hacer entender con lo que le voy a predicar, porque hay veces uno predica una cosa y le entienden de otra manera. Lo que voy a decir es, usted antes de pedirle a Dios que haga algo, revísese a ver si usted le está obedeciendo a Dios o no. Si usted se está portando mal con Dios, si en la vida íntima usted no le es fiel a Dios, déjeme decirle que su oración no pasa de este techo. Usted tiene que hacer las cosas que le agradan a Dios. Usted tiene que guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que usted pida la reciba. Entonces, antes de usted arrodillarse a orar, pregúntese si usted le está agradando a Dios con la vida o no. O para resumir, antes de usted mirar para arriba, ¿a dónde tiene que mirar? Hacia adentro. ¿Sí me hago entender? Antes de mirar hacia arriba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mire para adentro, revise la vida. Y si usted nota que usted le está fallando a Dios, porque usted sabe, la oración no le será respondida. Arregle su problema con Dios y luego entonces Dios oirá. Lo dice el hermano Héctor Betancourt. ¿Lo leímos o no lo leímos? Bueno, amén. A ver, con respecto a la obediencia es mejor que los sacrificios. A ver, ¿cuáles sacrificios espirituales podemos hacer en la iglesia? Mencionemos varios. Ir a la iglesia, ir al culto es un sacrificio espiritual. La misma alabanza es un sacrificio espiritual. Amén. Ofrendar es un sacrificio espiritual. Adorar es un sacrificio espiritual. Diezmar es un sacrificio espiritual.
Servir es un sacrificio espiritual, pero déjeme decirle que más importante que todos esos sacrificios es el obedecer. En otras palabras, si yo no soy obediente con Dios, cualquiera de esos sacrificios que haga no me van a ser útiles, así de sencillo. Porque el obedecer es mejor que la grosura de los sacrificios. ¿A quién se le dijo eso? A Saúl. Porque Saúl le estaba desobedeciendo a Dios, presentando un sacrificio, y Saúl creía que con degollar un buey y ponerlo en un altar para quemarlo y que la carne despidiera olor grato, que eso le arreglaba el problema. Y resulta que no. Apareció el profeta y le dijo: ¿y tú qué estás haciendo? No, estoy presentando aquí este sacrificio. Y el profeta le dijo: no, señor, de nada te sirve haber degollado ese buey y ponerlo sobre el altar, porque estás en desobediencia. Así que el obedecer es mejor que la grosura de los sacrificios. Dice la Biblia en Éxodo 19 y el verso 5: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Amén. Así dice la Biblia. Y también dijo el Señor un día: yo honro a los que me honran. ¿Qué frase esa? Yo honro a los que me honran. Alabado sea Dios. Qué importante eso. Y vamos a leer Deuteronomio 4 y el verso 40, donde dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que a prestarle atención a la obediencia, hermano, que eso es clave. El que obedece no se equivoca. Y hay cosas que Dios le manda hacer a uno que uno no las entiende, pero hay que obedecerle a Dios. Así usted no entienda por qué Dios lo mandó a hacer eso, obedézcale a Dios. Dios le dice: por aquí, váyase por aquí. Dios te dice: no entres aquí, no entres allá. Pero no alegues con Dios, no discutas con Dios, que Dios es sabio y Dios sabe por qué te dice las cosas. Pero a veces, hermanos, la vida se nos vuelve un problema, y todo es porque no hemos aprendido a obedecerle a Dios. Ahora, con respecto a las conversaciones, qué grato es oír a un cristiano hablar. Los cristianos, hasta en la forma de hablar, nos identifican. La manera de hablar de los cristianos es diferente. Usted no puede seguir hablando como hablaba cuando no conocía a Dios. Dios a uno le cambia hasta su conversación. Hay unos textos lindísimos aquí, por ejemplo, Proverbios 21-23. Dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es mejor hablar poco y oír más. Entre otras cosas porque tenemos dos orejas y una sola boca, para oír el doble de lo que hablamos. ¿Qué tal que tuviéramos dos bocas y una oreja? No tenemos dos bocas y una oreja, solo una boca y dos orejas, para que escuches el doble de lo que hablas. Porque en el mucho hablar no falta el pecar, y aún el necio cuando calla es tenido por sabio.
es mejor hablar poquito. Habla poquito, porque de tanto hablar se enreda uno la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, amén, pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. ¿Sabía usted, hermano, que los hijos de Dios no decimos mentiras? Ni piadosas. Estos días estaba yo por ahí llenando un formato de un seguro. Y entonces hay una pregunta abajo que dice: ¿le han hecho alguna cirugía últimamente? Y yo me vi tentado a decir que no, pero después me acordé que me hicieron por aquí una pequeñita en un párpado. Y yo dije: ¿cómo digo que no? Sí, sí. Y entonces puse que sí. Y la señorita que estaba dijo: señor, ¿y de qué le conté? No ponga eso. Ah, bueno, ya, porque usted diga, pero le dije: pero yo tengo que ser sensato. Yo, ¿cómo voy a decir mentiras? Los hijos de Dios no decimos mentiras. Nada, ni a los hijos, ni al cónyuge, ni si yo soy comerciante. Ejemplo, yo vendo camisas. Y esta camisa yo no tengo que decirle al cliente cuánto me vale. La vendo en tanto, pero no le diga mentiras a nadie. Si a usted va en una moto y lo para un policía, no le diga mentiras. Que me va a multar por una infracción de tránsito, figuró. Pero los hijos de Dios no decimos mentiras. Si usted llegó tarde al trabajo, lo sancionan. Me voy a inventar una mentira, no se la invente. Que la sinceridad es una de las cosas valiosísimas de los hijos de Dios. Usted tiene que ser derecho, nada de mentiras. Amén. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Ninguna. Oiga eso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo fuera, hermano, que yo con estos labios que predico aquí la palabra, luego en mi casa un hijo mío diga que yo digo groserías con mi boca? ¿Qué tal? ¿Cómo fuera? No. Los labios de nosotros los usamos para alabar a Dios y glorificar a Dios, no para decir mentiras. Nunca diga mentiras. Amén. Ni use sus palabras para causar malestar, para disgregar, para crear malos ambientes. No haga eso. Proverbios 15:4 dice: las palabras apacibles dan vida y salud. Amén. Las quejas producen desaliento. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando usted vaya a hablar, no hable con amargura. No, hermano, no use sus labios para hablar amarguras. Que su boca diga cosas de edificación. Amén. Y hay una de las, ¿cómo es que dice Proverbios por allá? Hay cosas que abomina a Dios. Y una de ellas es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, Dios la abomina. Nosotros somos hombres de verdad. Cuando usted se compromete a algo, cúmplalo. Lo que sale de su boca es sagrado. Aprenda eso, hermano, y verá que la vida se vuelve hermosa, la vida se vuelve linda.
Cuando usted aprende a ser así, Dios le abre caminos, Dios le da oportunidades. A usted le toman confianza en el trabajo, en la empresa, la familia, los vecinos. Todo el mundo sabe qué clase de persona es usted. Estos son lecciones para la vida. Y yo estoy haciendo mucho énfasis en esto porque la vida cristiana es la esencia de lo que somos, hermano. A veces nos dedicamos a saltar y a brincar y a hacer aspaviento aquí, y la vida no es buena. El primer avivamiento de la vida de nosotros tiene que ser la vida misma. O sea, mi vida consagrada a Dios, mi comportamiento, mi ética, mi forma de andar, ese es mi gran avivamiento. Y esa es la manera en que le decimos al mundo que Dios sí cambia, que Dios sí transforma. Porque acuérdese cómo era usted en el mundo, acuérdese cómo era la vida suya. Amén. Acuérdese de todo eso. Bueno, dejémoslo así, hermano, ya el tiempo se nos fue, pero seguiremos con este tema porque es supremamente importante. Dios y tu vida. Él hizo cosas lindas en nosotros y seguirá haciéndolas. Amén. Vivamos el evangelio con dignidad, con alegría, con gozo, y verá, hermanos, que ser cristiano es lo más glorioso que a uno le puede pasar. Aleluya. Dios puede hacer cosas grandes en nosotros, pero yo tengo que hacer la parte mía. Dios no lo hace todo. Dios no lo hace todo. Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. Alabanzas a Dios. Amén. Qué bueno que Dios nos ayude con esto, hermano querido, y podamos servirle a Dios siempre. Levanta tus manos al cielo. Aleluya.